Básicamente son urgencias y emergencias de especialidad. Las urgencias más frecuentes de la especialidad están los cuerpos extraños superficiales. Y dentro de los cuerpos extraños superficiales hay dos claramente diferentes en todo aspecto. Los cuerpos extraños corneales, es decir, los que están en la córnea, y los cuerpos extraños dorsales. Los cuerpos extraños que se ubican en la córnea ocurren en personas expuestas a partículas metálicas, como ser los soldadores, los serrajeros, todas las personas que trabajan con metales. Y las partículas que entran al ojo en este caso son metálicas, es decir, tienen hierro. El hierro es tóxico para el ojo. Entonces, estos cuerpos extraños, más que actuar por su presencia física, actúan por toxicidad. Su diagnóstico es relativamente sencillo. Tan sencillo que ya a veces el mismo paciente ya viene con el diagnóstico. Ya se ha visto en el espejo, ya ha visto a alguien en el entorno del trabajo, me piensa en el ojo, entonces ya acude con el diagnóstico. No tengo una serie de como en este caso, no sé, ahí tenemos el cuerpo extraño en la forma. Estos cuerpos extraños, aquí son lugares donde ya ha salido el cuerpo extraño, pero queda un halo de óxido. Y este halo de óxido es tan tóxico como el mismo cuerpo extraño. Porque ocurre como muy frecuentemente que estos pacientes llegan al médico general y me dicen, tengo algo en mi ojo, incluso ya le ve y dice, sí, tienes una partícula y te sacaremos. Y corriendo el riesgo de recobrar incluso luego ocular con una agujita, pueden sacar el cuerpo extraño. Lo que no van a poder sacar es el halo de óxido. Entonces no le han hecho ningún favor al paciente, porque este paciente también tiene que llevar a un especialista para hacer una buena limpieza del halo de óxido. Entonces, el tratamiento de los cuerpos extraños corneales corresponde al especialista. El especialista utiliza anestésico tópico, anestesiar estos cuerpos. Utiliza lámpara de milímetros sin microscopio, hay que hacer extracción de cuerpos extraños bajo el microscopio. Utiliza aguja de cuerpo extraño y una fresa para limpiar la mucosa. Todo este material el médico general no puede tener en su consultorio. Entonces, estos pacientes tienen que ser derivados al especialista. Porque su tratamiento tampoco es urgente. Estos pacientes toleran muy bien días, hasta incluso, me podría decir, hasta una semana pueden tolerar el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya les digo, la sintomatología aumenta de a poco en poco. Por eso es que no requiere un tratamiento urgente, da tiempo para seducir al paciente al especialista. Entonces, el especialista, bajo la lámpara de microscopio, con una aguja de cuerpo extraño, puede hacer el retiro del cuerpo extraño y del halo de óxido. Tenemos una fresa que se utiliza como fresas que utilizamos en para tirar las caries, son residuales, y con esto se hace una buena limpieza del halo de óxido. Tenemos otra vez el halo de óxido, y luego de la extracción del cuerpo extraño se pone una pomada antibiótica
puede ser polar 1%, y apósito, por 24 a 48 horas. En cambio, el cuerpo extraño tarsal, si están ubicados en el tarso, ocurre en cualquier persona. Puede ser una persona que está caminando en la calle, un ventador, un bajo, un entrador, o haciendo un aseo doméstico, sacudiendo alfombras. Ustedes saben que las alfombras tienen partículas, ahí, a veces una de las partículas baja, luego. Y la sintomatología es inmediata. El paciente aquí puede relatar el momento exacto que le entra el cuerpo extraño. Y no como en el cuerpo extraño corneal, el paciente ve sin cuenta, se da que le ha dado el cuerpo extraño. Entonces, otra cosa que se entiende. La sintomatología es crónica. Sensación de cuerpo extraño, dolor incluso. El cuerpo extraño, como está ubicado en el tarso, en cada parpadeo erosiona la córnea. Y ustedes saben que la córnea es el elemento más sensible que tenemos en el organismo, entonces da bastante sintomatología. Incluso llegando al blefaroespasmo. El paciente está con el ojo cerrado tratando de no mover su ojo, porque en cada movimiento que hace, su ojo o el párpado siente que el cuerpo extraño está lastimando los ojos. Aquí ya, o la otra diferencia es que el cuerpo extraño no se hace visible. El cuerpo extraño está ubicado en el tarso, detrás del párpado. Entonces, ocurre que ya en el mismo lugar de los hechos, el paciente dice, a ver, mirando en mi ojo algo me ha entrado, se le mira a sus allegados, puede decir amigos, familiares, a ver, mira arriba, mira abajo, a la derecha, a la izquierda, no hay nada, a ver, una sopladita de sangre, para la sangre, no, nada. Y en esas circunstancias llega al médico general. El médico general, porque no sabe, por poco hace lo mismo, ¿no? A ver, mira arriba, mira abajo, a la derecha, a la izquierda, no hay nada, no le sobra. Se prepara una jeringa con suelo fisiológico y le echan a maniobras que no corresponden. ¿Qué hay que hacer? Hay que evertir el párpado. Por eso es importante que aprendan a evertir el párpado. El cuerpo extraño daña, erosiona la córnea. De hecho, a la paciente le enseña, tenemos una área tan desvitalizada. Entonces los nervios están aquí, flor de piel, por eso es que este cuerpo extraño duele, es muy doloroso. El cuerpo extraño está en el tarso superior. Entonces, si saben invertir el tarso, le vierten el tarso y van a encontrar el cuerpo extraño. Y con una columnita o con una cotonete, fuera el cuerpo extraño y prácticamente el asunto se ha solucionado. El paciente siente el alivio inmediato una vez que se ha retirado el cuerpo extraño. El paciente está, ay, no he dormido, si ha dormido una noche, seguro que no ha dormido bien, ha dormido un poco por la molestia que tiene. No. Por eso mismo no se requiere material especializado para su diagnóstico y tratamiento. Lo único que se requiere es saber que ese cuerpo extraño está en el tarso. Generalmente está en el tarso superior. Entonces, practiquen eversión del párpado superior. En práctica, nosotros tomamos como examen incluso a ver el párpado superior. Entonces, una vez que han retirado el cuerpo extraño, hay que
ocupamos digamos, una pomadita con antibióticos, con alimentación y apósito, por 24 o 48 horas al día. Por las dudas, tal vez este paciente tendría que ir a un especialista. Estamos sumergiendo el párpado superior y sacando el párpado. Pomada y apósito. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre cuerpos extraños superficiales? ¿Todo claro? Que no se os ocurra hacer lo contrario. No, cuerpo extraño tarsal se puede resolver en un primer nivel. Cuerpo extraño corneal hay que enviarlo al especialista. ¿Ya? No hay preguntas, entonces vamos a pasar a otra de las emergencias que van en aumento con estos de la inseguridad ciudadana, violencia intrafamiliar, riñas callejeras. Entonces, las contusiones y las heridas cada vez se hacen más frecuentes. ¿Cómo definimos a una contusión? Que ahora tiene un denominativo que es el TOC, TOC. TOC es trauma ocular cerrado. Y las heridas tienen su denominación de TOC, trauma ocular abierto. Vamos a hablar primero entonces de las contusiones, el trauma ocular cerrado. Son lesiones oculares producidas por elementos de superficie roma, puede ser un puñete, patada, pelotazo, etc. Y las lesiones que producen son de diversa magnitud, que van desde las más simples hasta las más complejas. Y a veces lo que más le lleva al paciente es las cosas simples, ¿no? Como por ejemplo, una quimosis hereditaria y una hemorragia fluconuclear. Si ha sido una agresión, ya está, demanda natural de un certificado de cumplimiento, está mal, fotografía, esto no se les saca para demandarlo ampliar de vida. Sí, estas lesiones, felizmente, si no comprometen, si no hay otra lesión más, son lesiones leves, que pueden perderse incluso sin tratamiento, ¿no? Entonces, la función de ustedes es buscar qué es lo grave, cuándo van a referir al especialista. Estos pacientes pueden recibir una contusión. El paciente una quimospirometría y una hemorragia fluconuclear. La forma está clara. Otro paciente que tiene una quimospirometría, una hemorragia fluconuclear, pero además, fíjense, la córnea está opaca, ¿no? Aquí hay algo raro. Las lesiones que pueden ser conocidas por el médico general que indican gravedad del problema son: 1. Si el paciente les dice que ve doble después de haber recibido una hemorragia. Si hay disminución de la agudeza visual que no mejora con el ausero esquenopeico. Porque si hay disminución de la agudeza visual y mejora con el ausero esquenopeico, no es algo grave, no es una netrofía, pues sí se está dando cuenta el paciente. Pero si hay disminución de la agudeza visual que no mejora con el ausero esquenopeico, es algo grave. El igema también es grave. ¿Quién sabe qué es igema? Sangre en la cámara anterior, ¿no? La iridodonesis y la facodonesis también son graves. Iridodonesis, ¿qué es? El movimiento anómalo de Willis, de vaivén. Y la facodonesis, el cristalino también tiene ese mismo movimiento. Disminución o ausencia del ojo pupilar. Ustedes saben que para ver fondo de ojo
Primero, antes de ver el fondo del ojo, verifican si hay una transparente con los ojos pupilares. Si ustedes quieren ver un paciente su fondo de ojo y no hay rojo pupilar, hay algo grave también. Y finalmente, lesiones en la retina. Todas estas lesiones que vamos a ver a continuación tienen un factor común, que es cómo actúa una contusión. Cuando hay una contusión, hay una disminución de la longitud anteroposterior del globo ocular. Hay expensas de que aumente su ecuador, ¿no? Y esto ocurre de golpe. Al disminuir violentamente su longitud anteroposterior y al elongarse el ecuador en forma violenta, hay varios anillos en el segmento anterior que pueden lesionarse. Puede ser uno aquí, la hora serrata, puede ser la sonda resina, puede ser la malla trabecular. Todos estos son anillos que por este mecanismo pueden aumentar su circunferencia de golpe y se rompen, ¿no? Entonces aquí tenemos un paciente que recibe una contusión. Al aumentar de golpe también su ecuador, el impacto va a ir sobre las paredes orbitales, ¿cierto? Y hay dos paredes orbitales que son muy hábiles. La pared interna, donde está la lámina papilosa, ¿no? Si el hueso tan delgado como el papel suele fracturarse. O puede ser también el piso del órgano. Y más frecuentemente se fractura el piso del órgano. Y cuando se fractura el piso de la órbita, el paciente tiene diplopia binocular. Con los dos ojos ve doble. Y va por eso a se apunta que estoy viendo doble. Pues en este caso, se le pide al paciente que mire hacia arriba y esto se mueve hacia arriba y esto no se mueve. ¿Por qué? Porque el recto inferior está atrapado en la fractura del piso. Entonces se le hace una resonancia magnética y se puede encontrar el fractura del piso del órbita con el signo de golpe. Hay además en oftalmos, y también hay hipoestesia, hay una hipoestesia en todo el nervio intraorbital. Entonces nos está indicando que este paciente tiene una fractura del piso de la órbita y que requiere tratamiento de especialidad. Aquí en el tratamiento no solo va a intervenir el oftalmólogo, sino también va a intervenir el maxilofacial, ¿no? Para reponer el piso de la órbita. Otro anillo que puede romperse por este mecanismo es la pupila. La pupila también es un anillo que por este mecanismo, al elongarse bruscamente, puede romperse. Y ya, ¿qué función tiene la pupila? Asegurar la entrada de luz dentro de la cámara. En este caso va a perder esa capacidad de la pupila y el paciente no va a poder tolerar bien la luz. Si no hay otras molestias, va a tener esa molestia toda la vida. El IFEM, esta es sangre en la cámara inferior. Cuando ustedes vean IFEMA, tienen que pensar que se ha dañado la malla trabecular. La malla trabecular es otro anillo, ¿no? Que al elongarse de golpe se rompe y eso sangra, y la sangre va a la cámara inferior. Si ustedes ven IFEMA, piensen que la malla trabecular se ha dañado. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener este paciente? Aumentar su presión en los ojos, ¿no? Porque los ojos no pueden salir. Entonces, al aumentar la presión de los ojos, se va a dañar el nervio óptico y estamos frente a un glaucoma esteroideo. Es muy importante referir a este paciente con ese diagnóstico.
de ifema traumático. Porque, ¿qué pasa si llega el especialista? El especialista no siempre llega 3 en un día, ¿no? 3, 4 días, en una semana. En una caja le están dando cita para 2 meses, 3 meses. En ese tiempo, el ifema puede absorberse. Y el especialista, cuando lo vea, no le va a dar la debida importancia. Debería darle, pero ahí dicen, no hay nada, no dicen, no. Pero si ustedes han revenido con el diagnóstico de ifema traumático, el paciente tiene la obligación de realizar un chequeo de la malla tubercular a través de una colonoscopía. Le va a tomar la presión no solo una vez, le tomará varias veces durante varias semanas hasta descartar que la presión no vaya a aumentar por encima de los límites aceptables. Entonces, es bien importante referir al paciente con el diagnóstico de ifema traumático. Tenemos otro ejemplo. Y aquí estamos mostrando cómo la malla tubercular se destruye en determinados ámbitos. Igual aquí también, la malla tubercular lineal no acoso no tiene razón de ser. Y aquí, pero todavía aquí hay un desgaste del iris. Otra lesión que hay que buscar es el anillo de Bossus. Este es el anillo de Bossus en una contusión severa, porque al realizarse una contusión severa es con el iris se ha sellado sobre la cara anterior del cristalino. Eso nos indica que la gravedad de la contusión ha sido muy fuerte. Puede haber también una luxación total del cristalino. El cristalino puede luxarse cuando se ha roto toda la malla tubercular, sino el anillo de zinc. Entonces el cristalino puede luxarse a la cámara anterior o incluso puede luxarse hacia el espacio subconjuntival debajo del conjuntivo. Aquí solamente ha ocurrido una subluxación del cristalino. Se ha roto la malla el sostén del cristalino, que es la sombra de zinc. Entonces el cristalino se subluxa. El paciente en este caso viene con la sintomatología de división binocular, pero de un solo ojo. Es decir, diplopia monocular. Si el paciente viene con diplopia monocular, hay que examinar el iris. Si encontramos un movimiento anómalo del iris, de Gauguin y libronesis, si vemos el cristalino también se mueve de la misma manera, entonces estamos frente a una subluxación del cristalino, que requiere tratamiento de especialista. Y lo que les decía, ¿no? A veces no se va a la cámara anterior del cristalino, se va al espacio subconjuntival. Situaciones muy graves, ¿no? Después, ya siguiendo con el examen, ustedes van a querer ver el fondo del ojo y a ver, muchas veces no van a ver ni siquiera el ojo pupilar. Si no ven el ojo pupilar, quiere decir que hay un hemovitrio, hay sangre en el vitro. Y si hay sangre en el vitro, hay también un desprendimiento de retina. ¿No? ¿Por qué hay desprendimiento de retina? Porque el anillo más posterior es la pora cerrada, que es el límite anterior de la retina. Es el lugar donde se ha formado la retina. Si ustedes se acuerdan del desarrollo biológico, primero aparece la vesícula óptica. La vesícula óptica se convierte en copa. Cuando se convierte en copa, se forma la retina. Inicialmente, entre la retina neurosensorial y el tegmentario retina hay un espacio real, que luego se hace virtual y así está durante toda la vida. Si se desgarra, si se rompe la obra cerrada, ese espacio que durante toda la vida está siendo virtual se va a empezar a ser real, eso es descubrimiento de retina.
Si esa ruptura o comprometido un vasito ahí, ese vasito va a sangrar y el bulto se va a llenar de sangre. Entonces, si un paciente que va a la consulta y les dice, recibí un golpe y no estoy viendo, pues se va a conocer el receptor y evidentemente el receptor está baja. Le van a querer ver el fondo del ojo y ni siquiera van a encontrar el ojo. Incluso piensen en hemovidio. Y si hay hemovidio, hay también un crecimiento desde unas situaciones graves, ¿no? Otras lesiones que pueden producirse por una contusión son también las alteraciones mamáticas. En este caso, una hemorragia anacrólica. Está comprometiendo la mácula con un edema macular, ¿no? Es el edema macular traumático que tiene nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio? El edema macular traumático. El edema de Berlín, ¿no? El edema de Berlín. Aquí tenemos una ruptura de la coroides con una hemorragia, que son lesiones también graves y comprometen la mácula. Está comprometiendo la mácula. Ya este paciente que ha sufrido una contusión y así dañado la mácula, su agudeza va a ser bien baja y no va a puede también haber otras hemorragias, hemorragias en el bicho, hemorragias en la retina, subretinales y el edema macular traumático. Vemos al paciente a través de la lámpara del vidrio, vemos cómo el vitro está lleno de sangre. O puede ser también, esto generalmente no ocurre en una contusión directa, más ocurre en una compresión, en las aglomeraciones, cuando hay una compresión en el tórax. Entonces, hemorragias lo llaman acústicas. Eso en cuanto a las contusiones. ¿Alguna pregunta sobre contusiones antes de pasar a heridas o el tórax? Trauma ocular abierto. Las heridas o trauma ocular abierto no son lesiones producidas por elementos punzocortantes, vidrios rotos, cuchillos, tijeras, etc. Aquí hay que tener varias consideraciones. Uno, la primera consideración. Toda herida en los cargos que tome el campo interno debe hacer sospechar que existe un compromiso canalicular. Por lo tanto, su reparación no está en manos del médico general, tiene que ser resuelto por el especialista, porque hay que reparar el canalito, ¿no? Lo que ocurre con frecuencia es esto. Generalmente estos pacientes con heridas no tienen heridas solamente en el ojo, tienen en la cara, en el rostro, si es una presión, una pelea de brazos, como se llama, o un accidente automovilístico. Y así llegan más a emergencias. Reciben al paciente en emergencias y muchas veces se llaman al interno, al residente que venga a suturar, ¿no? Explicar a qué sutura. El residente va ahí mete a suturar, ¿no? Le encuentra hilito en el párpado, le está sobrando hilito, vamos a tomar la sutura y le mete la sutura en los párpados. Entonces, dañándolo más a veces el canalito, que tiene que ser resuelto por el especialista. Entonces, la primera consideración es toda herida en los párpados que comprometen el tercio interno, sospechen que también está dañado el canalito y tiene que ser reparado por el especialista. Que tenemos una medida práctica. Que aquí felizmente no está comprometido el canalito, ¿no? No sé si este tipo de heridas podría suturarlo, pero las del campo interno. Aquí, este es el campo interno y aquí ya está comprometido el canal. Entonces, tal vez podría suturar una partecita, pero no todo, ¿no? Si hay una herida en el párpado, piensen también que puede haber una herida en el mismo globo ocular. Entonces, tiene que examinar el globo. Y
Generalmente estos pacientes tienen coladas las pestañas con un hemorragia, ¿no? Entonces, tienen que hacer una limpieza bien suave, sin presión, para separar los párpados y examinar el globo ocular. Al examinar el globo ocular se reconoce muy fácilmente una herida muscular por donde sale tejido intraocular. Si han visto esto, no lo toquen más ese porque a cada presión que hagan van a provocar mayor salida de tejido intraocular, mayor daño. No le pongan gotitas ni pomaditas, nada. Si ven ustedes signos infecciosos, signos inflamatorios, pueden darle antibióticos, antiinflamatorios por vía general, pero no por vía general. A veces las heridas punzantes son muy pequeñitas. En este caso hay que valorar la pupila. La pupila nos puede indicar si hay una herida. Tenemos una herida corneal amplia, entonces hay un material intraocular, igual que aquí. Y aquí lo que es decir, ¿no? Si hay una herida pequeña, la pupila se deforma y apunta hacia el lugar donde está la herida. Igual aquí, porque esto ya se la retorna apuntando al lugar donde se consigue. Igual aquí. Aquí una herida reciente, donde ya está saliendo líquido. En ambos casos, su referencia a un centro especializado es inmediata, con las siguientes precauciones: no apretar el globo ocular, no utilizar colillos ni granadas, y colocar un protector. Pueden colocar de apósito, pero sobre el apósito tiene que haber un protector. Los protectores son unos ponitos que se ponen sobre el ojo para evitar que ese ojo se vaya a golpear en algún lado. Justo si le ponen un apósito se va a ir a golpear, mayor presión, mayor salida de tejido intraocular, mayor daño. O pueden, así como estos protectores, si no pudieran coger, puede ser la base de una cubierta de plástico, para que luego no se presione. Es la manera correcta de derivar a un centro especializado. Ya en el centro especializado se le hace la ruptura, la reparación. ¿Alguna pregunta sobre los TOA? Trauma ocular abierto. Si no hay preguntas, nos vamos a pasar a otra de los estudiantes que no es muy frecuente, pero alguna vez se presenta. Las causticaciones. Las causticaciones son quemaduras. Las quemaduras pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las causticaciones son quemaduras químicas, que son las más frecuentes. Las físicas, por ejemplo, no hay mucho. La causticación es una urgencia en oftalmología. No hay que perder el tiempo en averiguar si ha sido un álcalo o un ácido. En otros países sí es importante porque en base a eso actúan. Tienen unos test especiales, ven si es un álcalo. Entonces le dan un ácido para neutralizar la nicotina. O si no ha sido un ácido, o uno sigue haciendo alquiler hasta neutralizarlo. Pero en nuestro medio no tenemos eso, por lo tanto, no hay que perder el tiempo para averiguar si es alcalino o es ácido. Asumimos que toda causticación es producida por un álcalo, porque las quemaduras por álcalo son más graves. Las quemaduras por álcalo queman en profundidad. En cambio, las quemaduras por ácido queman más en superficie, que no son tan dañinas. En cambio, al ser a los álcalos, a quemarlo en profundidad, pueden llegar a perforar el globo ocular y ahí ese globo ocular pierde su función. Tenemos una causticación donde se ha quemado la córnea y tenemos un limbo blanco, una quemadura grave. Aquí otras quemaduras, aquí hay una quemadura con mucho tiempo, y ya de pérdida del mismo de la córnea y del globo ocular. ¿Cuál es el tratamiento inicial
Y a eso vamos. Si recibe un paciente que recibe una contusión en los ojos, lo primero que tiene que hacer es lavado. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiene que hacer un lavado ocular? Media hora. No. Mínimo, según los autores dicen mínimo 15 minutos. Otros autores dicen no, 15 minutos es poco. Hay que lavar una hora. ¿Cuál es el objetivo del lavado? No solamente limpiar los chichos. El objetivo de ser lavado por 15 minutos o por una hora, es neutralizar al agente químico. ¿Ya? Entonces, por lo menos tienen que lavar durante 15 minutos, pero un lavado continuo, ¿no? Y para eso tienen que colocarlo bien al paciente, porque si no lo colocan bien, van a mojar todos con su 15 minutos parece poco, pero 15 minutos es alto, porque hay que lavar continuo. Entonces, colocar al paciente sentado con la cabeza reclinada hacia atrás puede ser un lavamanos, ¿no? Todo el consultorio ante el lavamanos. Ahí le colocan como hacen las peluquerías para lavar el cabello y le abren los ojitos y lavar. No es con jeringuita y suelo. Puede ser agua del mismo grifo. Agarran agua del mismo grifo y con una casita lavar, por lo menos 15 minutos. ¿No? Hay que hacer una doble versión de los párpados. A veces en los párpados ahí nos encontramos con el elemento químico. Entonces limpiar y lavar. Se procede a lavar el ojo con suelo fisiológico, con una jeringa, agua de grifo, no es solo agua de grifo, jeringa es caca, agua de grifo, lavar, no, es lavado continuo, agua de grifo, agua de jarro, tratando de limpiar todos los lechitos y restos de luego se coloca, después de los 15 minutos o una hora, se coloca una pomada orgánica de tetraciclina apósito y se envía a un centro especial. ¿Por qué creen que hay que ponerle tetraciclina? Porque aquí específicamente hay que ponerle tetraciclina, no otra ninguna. Porque la tetraciclina tiene otras propiedades. Y una de sus otras propiedades, además de ser antibiótico, es que es mucolítico. Y al ser mucolítico evita la penetración de la constipación, evita la penetración del globo. Entonces, tetraciclina cada 8 horas. Y al especialista, ¿no? Esta manera, por ejemplo, de lavar el ojo no es muy conveniente, porque aquí no sabemos qué cosa está pasando con el lavado. Tal vez el elemento químico está en el tarso, entonces no están invertiendo el tarso, no es la mejor alternativa. Esa es la mejor alternativa, colocarlo en un lavamanos, ¿no? Esto también, no sé si con suelito puede ser, pero no sé, en 15 minutos se van a tirar con cuantos brazos con suelo fisiológico. Pueden ahorrar al paciente utilizando agua de grifo. Y aquí lo que les decía, ¿no? Al revertir el párpado superior puede encontrarse un elemento químico ahí, ¿no? Pues es importante revertir los párpados. Eso en cuanto a las causticaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Entonces pasaremos a hablar de la hemorragia subconductual espontánea. Son pacientes que de pronto aparecen con los ojos rojos, hemorragia. En realidad no es una emergencia, pero el ojo rojo llama la atención y asusta. Un paciente que se le ocurre esto, se ve en el espejo y se asusta algo, puede perder la vista, entonces acude de urgencia al médico. Suele ocurrir a veces después de una maniobra de balsado, un esfuerzo físico,
náuseas, vómitos, tos. Entonces ahí ya tenemos el antecedente, ¿no? Está hecho un esfuerzo. Pero en la mayoría de los casos no se encuentra el paciente dice, no he hecho ningún esfuerzo. Entonces hay que buscar la otra causa que se llama el estrés. Y el estrés va asociado con la presión arterial. ¿No? Entonces, se le dice, ¿cómo está su presión? El paciente dice, no, está bien controlado. Ya el paciente, ocurre generalmente en pacientes hipertensos que ya están incluso en tratamiento. Dice, no, está bien. Incluso ya tiene su tensión en el paciente. Sí, me tomo mi presión, está bien. Y estoy tomando mis medicamentos. Bueno. Entonces, no es que algo anda mal, ¿no? Entonces hay que nomás investigar. A ver, ¿qué harían con un paciente con una hemorragia cultural que es hipertenso y que le ha ocurrido hemorragia cultural, está tomando sus tabletas? ¿Qué hacen con ese paciente? Lo primero, decirle que no se asuste, ¿no? Que esa sangre, porque estos pacientes piensan que la sangre subcundiva se va a entrar dentro del ojo y le va a quitar visión. Entonces, ¿ocurriera eso? No, no es cierto. Entonces, tranquilizado, esto no le va a quitar visión y esta hemorragia se va a resolver incluso sin tratamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer con este paciente? ¿A quién? Al cardiólogo, ¿no? No al oftalmólogo, que ocurre frecuentemente. A ver, pasa un oftalmólogo, me manda al oftalmólogo. El oftalmólogo, ¿qué va a hacer? La examina y me manda al cardiólogo. Pues ya directamente se está al cardiólogo y me dice, algo anda mal. Yo digo, no me pasa cultural, es un accidente vascular. Ahora ha ocurrido en el ojo. La siguiente vez de producir en la cabeza ya está, ya no es lo mismo, no es lo que ya pasé que va a quedar con sus colegas. Entonces, por eso mismo, un paciente con una hemorragia cultural, mándelo al cardiólogo. El cardiólogo le va a evaluar, le dirá si está bien, le cambiará el tratamiento, le cambiará los horarios de sus medicamentos. Ya es responsabilidad del cardiólogo. Por eso es importante derivar al paciente al cardiólogo. Esa es la hemorragia. Y otra más. Conducta, entonces, tranquilizar al paciente, examinar síntomas sexuales, examinar concreto, tomar la presión arterial y referir al especialista. En este caso es el cardiólogo, no el oftalmólogo. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre trauma? Si no hay preguntas, pasaremos a un tema bien cortito que es